Bien, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de BSTV. Soy Pedro Paredes Vela. Como cada domingo, los acompaño a esta hora de la mañana. Mientras usted descansa, probablemente no tiene planes de salir de casa este día, pero si quiere pasarlo con la familia, bienvenido sea. Y más aún si sintoniza BSTV para que pueda actualizarse con todo lo que está pasando en estos momentos en el país. Y antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado a través de la plataforma de Zoom, yo quiero un poco referirme a lo que está pasando en el Parlamento. Y es bastante triste lo que ocurre en el país, porque lo que hemos visto como principal información del Congreso de la República son dos aspectos. Primero, el fraccionamiento ya evidente de Acción Popular, las fisuras, cómo es que terminaron convirtiendo esta bancada que antes tenía mucho poder político dentro del Congreso, hoy se ha reducido a solamente 7 parlamentarios, quedando a 3 de que deje de ser bancada. Un partido histórico que recorre el mismo camino que en su oportunidad recorrió, por ejemplo, el APRA, que en su oportunidad recorrió, por ejemplo, Unidad Nacional. Y partidos históricos que deberían abonar a las soluciones de las problemáticas álgidas que tenemos en el país, pero que solamente velan por sus intereses, por los cuadros que tienen dentro del Parlamento. Una cosa es el partido y otra cosa es la bancada. Una cosa es el partido como institución, como estructura política, y otra cosa la bancada, donde se toman decisiones según criterio personal de cada integrante, más no de forma orgánica como partido, como visión Estado, como visión país que podrían tener. Ese es el problema, que los partidos eligen mal a sus representantes. Los partidos no están asumiendo con responsabilidad lo que desean realmente para el país. Hace un par de días yo conversaba con varios congresistas y yo les ponía en el tapete lo siguiente: ¿por qué se abocan tanto, por ejemplo, a los de izquierda a un cambio de la Constitución y no priorizan las reformas políticas, no priorizan las reformas de los partidos políticos? Porque allí está el meollo del asunto. Un congresista con el que participé, por ejemplo, una conversación fue con Jaime Quito, ex congresista de Perú Libre, y que en estos momentos reniega de lo que fue Perú Libre con la alianza que hizo con Fuerza Popular, pero que él insiste en su argumento de cambio de constitución, que con el cambio de la constitución vamos a acabar todos los problemas que pasan en el país. Y no es así, porque el problema no es la constitución, el problema es las cosas que decide el Parlamento, el problema no es la Carta Magna, el problema es el nivel de contubernio que existe en las bancadas parlamentarias, el nivel de intereses personales, apetitos personales que existe dentro de cada parlamento. Podemos cambiar la Constitución de cabo a rabo, podemos cambiar la Constitución desde el artículo 1 hasta el último artículo que podríamos inventar más allá del 206. Sin embargo, lo que no vamos a mejorar jamás va a ser la calidad de vida o el nivel de país que tenemos si seguimos eligiendo mal a los representantes en el Parlamento, donde se gestan las leyes, se gestan las fiscalizaciones y los cambios fundamentales de la sociedad. La crisis política surge en los partidos, donde eligen a cualquier cosa, donde eligen a cualquier bodrio, a cualquier persona que solamente tenga plata en la mano, pague por un número para que esté arriba y de esta forma pueda tener una curul. Así se han negociado en muchos partidos las candidaturas parlamentarias como candidaturas provinciales, a alcaldías, a regidurías, a gobiernos regionales, etc., etc., etc. Se negocia con plata en mano. No hay un nivel de responsabilidad para poder filtrar a quién se puede designar por ser una persona decente, una persona sensata, alguien que pueda tener como un legado social importante y que te genere cierta confianza de que realmente va a aportar para el desarrollo del país. Lo que pasa en Acción Popular, lo que pasa en el Parlamento, la crisis que se está viviendo es producto de lo que se origina en los partidos políticos. Pero los congresistas no quieren cambiar esas reglas de juego, la forma como designan. ¿Por qué? Porque estos congresistas surgieron de ese mecanismo perverso, de la preventa, de pagar para poder tener mi número. Por eso no quieren cambiar. Por eso pueden tocar todo el tema de reforma constitucional, pero jamás se van a abocar realmente a modificar los mecanismos de elección de los candidatos a cierto cargo de elección popular. Solamente recordemos algo. ¿Cómo es que este Parlamento, no el anterior, no el disuelto, este Parlamento se opuso a las elecciones primarias
¿Y qué diferencia hay entre las primarias y las internas? Las internas para que designen sus candidatos internos por cada partido. Las primarias son una especie de filtro de las elecciones finales, donde los partidos que no alcancen cierto porcentaje del universo electoral simplemente quedan de lado y ya no participan del balotaje final, donde participarían los de mayor porcentaje para poder tener mayor nivel de representatividad. Eso no quisieron los congresistas de este Congreso de la República, del que está vigente. Se opusieron a mejorar el mecanismo de elección popular, porque no les conviene. Y aunque nos vendan el cuento de que la Constitución nos va a cambiar la calidad de vida para bien, es una mentira, es una burda, vulgar mentira, porque el problema surge en los partidos y no necesariamente dentro de la Constitución. Un comentario chiquitito, cerramos y damos la bienvenida al primer invitado, a Francisco Díez-Canseco. Lo que pasa en la Comisión de Ética es la consecuencia del tipo de parlamento que tenemos, porque como nunca antes se ha visto cómo es que el Congreso, que las bancadas se pelean por tener el control de la Comisión de Ética, no de la Comisión de Fiscalización, no de la Comisión de Constitución, no de la Comisión de Defensa y Orden Interno, no, se pelean por tener el control de la Comisión de Ética, porque allí se gestan todos los blindajes de las asquerosidades que política y funcionalmente ejercen los congresistas. Caso Mochasueldos, donde los parlamentarios fueron premiados, no sancionados. Estamos en la comunicación con Francisco Díez-Canseco. Él es presidente del Consejo por la Paz y también es un político con quien nos agrada siempre conversar muchísimo sobre esos temas de realidad nacional. Francisco Díez-Canseco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a BESTV. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Por favor, yo estaba haciendo un poco de reflexión lo que pasa en la crisis política del país, dentro de esta situación del Parlamento, de las crisis y los partidos políticos. Danos tu opinión. Mira, coincido a 100% con lo que has dicho, tal vez con algún pequeño agregado. El problema no son los partidos, el problema son las personas. También. Que integran los partidos y las personas que dirigen los partidos, porque lo que ha ocurrido desde García Pérez hasta la fecha es que hemos tenido una cadena de presidentes corruptos, todos corruptos, rodeados de personas que o se hacían la vista gorda o eran tan corruptos como ellos, porque no podemos pensar que nadie se dio cuenta que Toledo era un coimero, por ejemplo. Entonces, dentro de ese contexto, se ha creado una suerte de psicología de la impunidad. Yo voy al poder en el Congreso o acompaño a un presidente corrupto porque yo también voy a robar. Se han convertido al Estado en un botín respecto del cual gozan de impunidad. Porque lo peor que les puede pasar, hablemos por ejemplo de los alcaldes, tú sabes que el 96% de los alcaldes de las últimas 3 elecciones o 4 elecciones, o sea, hace 20 años, todos corruptos. Los presidentes regionales que se fueron el 31 de diciembre del año pasado fueron acompañados por 537 denuncias penales y los que han entrado tienen 800 denuncias penales. El presidente del Congreso se ha librado de ir preso porque sacó la ley 31571 con otro congresista de apellido Flores y han acortado el plazo de prescripción para que no lo metan adentro por estafa. Entonces, como tú bien has señalado, la política del Perú ha ido cuesta abajo en la rodada, cayendo en manos de oportunistas y sinvergüenzas, porque la gente de chamba, la gente como tú, como yo, que trabaja, que se gana el pan nuestro cada día honestamente, no quiere meterse en política, y hay que crear una conciencia nacional para que sí entremos todos en política. Yo he fundado un partido, Perú Acción, que debido a las trapacerías de Salas Arenas no pudo participar en las elecciones, pero a Dios gracias y con el apoyo del pueblo, con 68 comités válidos y 27.000 afiliados, ya estamos nuevamente inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Y espero que los, no sé, 20 y tantos partidos que se han inscrito, de ellos surja una nueva fuerza política que recoja la necesidad, en primer lugar, de que quienes deben llegar a cualquier tipo de poder estatal sean personas honestas, con currículum de honestidad, sean personas de trabajo, con capacidad de gestión, sean personas preparadas, porque no se trata de llegar y decir, con 4 asesores yo me puedo batear, porque no es así. Sean personas con sensibilidad social. Por ejemplo,
Durante los 10 años del gobierno de Fujimori, el Perú creció a un ritmo del 6-7% y hay que reconocerle al chino que al comienzo, claro, salí de muy abajo, después de que destruyó el Perú García Pérez, entra Fujimori, lo estabiliza, lucha contra el terrorismo. Pero en ese periodo, la reducción de la pobreza en el Perú fue cero, no redujo la pobreza en un solo punto. Y lo mismo ocurrió en todos estos años. Y por supuesto, con lo que ha pasado en los últimos 5 años, la pobreza ha aumentado en el Perú. Y por supuesto, deberíamos revisar las cifras del INEGI para ver si son reales, porque este es un coto cerrado de casa de los apristas, que le inventaron unas cifras a García Pérez que había bajado la pobreza en 16 puntos, y luego cuando se le dijo, ¿y cuánto bajamos 16 puntos más? No, eso se demora 10 años. Ellos no podían hacer más trampa. Ese es el problema central, la gente. Tenemos que hacer una revolución pacífica entre gente nueva o gente antigua, pero gente limpia, con vocación de servicio y no la voluntad de robarle al pueblo. En ese sentido, por ejemplo, Francisco, ¿qué reformas políticas? No hablemos de reformas constitucionales, porque la izquierda está interesada en la reforma de la Constitución del capítulo económico o la reforma total de la Constitución. Pero cuando al congresista Jaime Quito, en una entrevista en otro medio, yo le sostengo, ¿por qué no se prioriza el tema de reforma política? Porque allí está el problema, no en la Constitución. La respuesta siempre es la misma, que la Constitución es la solución. Sin embargo, no caigo yo tanto en ese cuento. Quizá tú sí podrías compartir ese criterio del congresista Quito. Pero si hablamos de reformas políticas que puedan mejorar la oferta del menú electoral que cada contienda le damos a la población, ¿qué cosas se tendría que hacer para mejorar ese filtro de las personas que vamos a poner en cada proceso como candidatos? Mira, hay varias cosas muy interesantes dentro de lo que tú has señalado. En primer lugar, tenemos que empezar a distinguir en el Perú entre la izquierda totalitaria a la que pertenece Quito y la izquierda democrática, que integran partidos como la socialdemocracia alemana, que gobierna Alemania, que es un partido democrático, el Partido Laborista de Inglaterra o el propio Partido Demócrata de Estados Unidos. Entonces, ese es un punto muy importante, porque Quito es de una izquierda totalitaria que en el ideario de Perú Libre, registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, han calcado la Constitución de Cuba, que es una constitución totalitaria, partido único, eliminación del sector privado, eliminación de las libertades fundamentales, etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos quieren traer, pero sea eliminar la democracia. Sobre esa base, evidentemente nosotros no queremos esa constitución. Lo que sí se requiere es algunas reformas constitucionales. En Perú Acción, hablando del Congreso, tenemos un plan, yo diría más que de reforma, revolucionario para el Congreso, que tiene varios puntos, si me permites exponerlo. A ver. Primero, revocatoria del mandato. Si no cumple el congresista con su programa electoral, si es un corrupto, como los hemos visto, como Chazuelos, lo puede revocar el pueblo directamente. No hay necesidad de que entre ellos, como tú bien has señalado, hagan sus contubernios para protegerse. Lo vota el pueblo. En segundo lugar, eliminación del sueldo. Van a ganar su platita como los regidores, por concurrencia al pleno o a las comisiones de trabajo. En tercer lugar, eliminación de los 7 asesores. Yo fui diputado, tenía una secretaria y para de contar. Propuse, sin resultados, en esa época gobernaban los apristas, que se creara un gran pool de asesores para todos. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces se acabó el mochazuelo, porque lo que hacen con estos 7 asesores que no se logran nada, hasta puestos sus empleados domésticos en algún caso, es pagar favores políticos y cortarles el suelo para llevarse la mitad. Eso lo eliminamos. Terminar con el transfugismo. Si alguien se retira de la bancada con la que entró, que emerge en un voto popular, se va a su casa y entra el deficitario. No forma otra banquita, como hacen ahora, que no tiene legitimidad alguna y que suena a partido político y no representa absolutamente a nadie, porque esa es la verdad. Y ahora hay como 15 banquitas. Finalmente, yo soy partidario de la bicameralidad, pero no esta bicameralidad que la quieren crear para poderse reelegir. No, yo creo que una bicameralidad en la que tengas 25 senadores que cada uno representa a una región y 196 diputados, cada uno representa a una provincia. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que vienen de la provincia y aquí se dedican
a robar, a coimear, a todo menos ocuparse de su provincia, es lo que tendrían que hacer. Entonces, sobre esa base, lo que necesitamos nosotros es que haya diputados que representen a la provincia con revocatoria de mandato. Si no representan a su provincia, si no lo hacen debidamente, si hacen las cosas que estamos viendo hoy en el Congreso, lo vota el pueblo directamente. Entonces, básicamente, esas serían las 5 reformas que nosotros estamos planteando. Bien, Francisco Díaz-Canseco, muchas gracias por tus comentarios y por la entrevista. Que tengas buen domingo. Importante siempre conversar contigo. Muchas gracias, siempre importante conversar contigo. Muy buenos días. Bien, buenos días. Muchísimas gracias. Ha sido Francisco Díaz-Canseco, presidente del Consejo por la Paz y también líder del partido Perú Nación, que por cierto, la campaña anterior, la campaña presidencial parlamentaria anterior, no pudo participar a consecuencia de un fallo que precisamente había sacado Jorge Salas Arenas como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, impidiendo que puedan registrarse las candidaturas por un tema de tiempo. Ellos estaban en cola de inscripción en el sistema virtual, pero dijeron no, ya se acabó el plazo y simplemente lo desestimó. Vamos a la pausa y tras el corte estaremos con el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y actual congresista aún del Congreso de la República, Roberto Sánchez. Volvemos.